El tema de la semana fue el inicio de la vacunación contra el COVID-19 para niños de 3 a 11 años. Los adolescentes van sumando su turno en las semanas anteriores, pero hay muchas dudas de los padres, especialmente en los pequeños. Estas jornadas de vacunación han comenzado especialmente en las escuelas y nosotros, a través de Imagen, queremos brindarle información al respecto. Por eso hemos entrevistado al doctor Luis Bossi, él es médico pediatra y nos habla, obviamente, de cuál es su visión, de cuáles son los beneficios que tiene especialmente el tema de la vacuna contra el COVID-19 para los niños aquí en la provincia de Tucumán y en todo el país. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación, ha empezado el plan de vacunación de chicos entre 3 y 11 años. Son alrededor de 6 millones de chicos, ¿no es cierto?, que van a tratar de vacunarlos lo más pronto posible. Van a priorizar primero los chicos que tengan enfermedades coexistentes para, obviamente, ese tipo de chicos va a necesitar la autorización o por lo menos la anuencia del subpediatra y del subespecialista pediatra, por ejemplo el oncólogo, en qué momento, por ejemplo, si está haciendo quimioterapia no podría hacerlo, en qué momento se vacuna el chico, pero son chicos que sí o sí necesitan vacunarse porque son los que podrían afectarse en el futuro. La Sociedad de Pediatría se ha expedido como médico pediatra. Sí. ¿Cuál es su consejo Justamente pasaron dos cosas, dos eventos. La semana pasada fue el Congreso Argentino de Pediatría, que fue en Salta, pero fue transmitido digitalmente a todo el país, para todos los pediatras de Latinoamérica, donde ya se empezó a hablar sobre la vacuna. Hubo muchísimas conversaciones con el Ministerio de Salud y con un montón de sociedades en la que involucramos a la Sociedad de Infectología también. Y ayer hubo una conferencia de prensa y una reunión también a distancia, donde el presidente de la Sociedad de Pediatría, la doctora Gentile, que es una de las maestras en toda la cuestión de la pediatría y de todo este tipo de enfermedades, se han pronunciado, ¿no es cierto?, a favor de la vacunación de los chicos de 3 a 11 años. ¿Y cuáles son los beneficios directos que pueden tener los pequeños al recibir la vacunación contra el COVID-19? Bueno, nosotros hemos visto que cuando empezamos a vacunar a los mayores de 60, y especialmente después de su segunda dosis, las terapias intensivas empezaron a no tener pacientes graves mayores de 60 años. Después empezamos una vacunación progresiva que fue bajando de edad, 50 años, 40 años, 30 años, y ya teniendo vacunada a esa población adulta con 2 dosis, ¿no es cierto? Incluso hay población de chicos mayores de 18 años ya con 2 dosis, algunos. El COVID va a buscar a otras poblaciones, como está pasando en algunos países del mundo, donde el COVID está afectando muchísimo a la pediatría. Por ejemplo, en el 2020 no afectó a la pediatría, este año sí la afectó mucho. Yo estuve casualmente en el hospital de niños, en sala 1 y sala 2, atendiendo pacientes con COVID, que además estaban cursando con bronquiolitis o con neumonía, con distintas patologías al mismo tiempo, ¿no es cierto? Incluso pacientes de cirugía, pacientes traumatológicos, porque todos los pacientes que ingresaban eran, se les hacía el estudio del COVID para seleccionar en qué sala se iba a internar al chico. Y no solamente se le hacía el estudio al chiquito, sino a su acompañante, que generalmente eran las madres. Hemos visto muchísimos casos de COVID internados y realmente no hemos tenido tantos casos en la fase aguda en forma grave. Bien. Sí aparecieron casos de síndrome multisistémico que se producen 2 meses después. O sea, consecuencias post-COVID. Claro, que es un proceso inflamatorio que aparece después de un tiempo, que también aparece en los adultos, pero de otras maneras, ¿no es cierto? Y también se han resuelto, por supuesto, los pacientes graves terminaron en terapia intensiva con una medicación específica y han salido y están bajo estricto control de
las especialidades donde ha tocado el COVID y ha afectado el COVID. Doctor, ¿qué se sabe de la vacuna Sinopharm, que es la vacuna que se ha elegido para esta franja etaria aquí en la Argentina? Bueno, es una vacuna hecha en China, ¿no es cierto? Uno de los países del mundo que más población tiene, ahí es donde más se ha utilizado esta vacuna. Es una vacuna a virus muertos, no es ni a virus vivo ni a virus atenuado, virus muertos. O sea que es difícil que esta vacuna te produzca una infección, ¿no es cierto? Es más raro. Efectos colaterales de la vacuna esta habitualmente son efectos locales en el sitio de la inyección, donde puede haber dolor, enrojecimiento, un eritema, un color colorado en la zona de la región y algún síntoma sistémico que puede ser decaimiento, un dolor de cabeza, fiebre, quizás algún rash cutáneo y nada más. Y casos gravísimos en la bibliografía hay muy pocos que obviamente si son tratados oportunamente, ¿no es cierto?, van a andar muy bien. Ahora la pregunta siempre que se hace la gente, que seguramente está del otro lado lo hace, ¿cuál es el costo-beneficio de que el niño esté vacunado? Muy buena pregunta la que me estás haciendo, porque todo el mundo se pregunta ¿por qué voy a vacunar a mi hijo si el COVID genera enfermedad leve en pediatría? Bueno, claro. Sí genera enfermedad leve en la mayoría de los casos que se enferma, pero puede generar, es una ruleta rusa, ¿no es cierto? Puede generar una forma grave. Pero la importancia de vacunar a la población pediátrica es que no contagien a sus abuelos, a sus padres. Y estos niños en estos próximos meses tengan una inmunidad alta cuando se espera la venida de la tercera ola del COVID, que es generalmente la población con mayor movilidad, porque si vos tenés los chicos que entran a la escuela primaria y la secundaria, son los chicos que más salen a la calle, que más contacto tienen con la gente, que más salen y son los que más pueden contagiar, ¿no es cierto?, a personas que puedan estar vulnerables. Lo que sí, si vos me preguntás, ¿es obligatoria esta vacuna? No es obligatoria. Hay padres que pueden decidir no vacunar a sus hijos. Bien. Lo que les quiero dejar dicho a los padres, que la Sociedad Argentina de Pediatría ahora ya se ha pronunciado y está de acuerdo de alguna manera con la vacuna. Al principio había dudas, está de acuerdo, hay todo un documento, ¿no es cierto?, de los beneficios, de los costos y todas esas cosas, y todas las sociedades científicas están avalando mundialmente que hay que vacunar a la gente para, ¿no es cierto?, evitar que vivamos lo que vivimos el año pasado. Que donde vamos a ver el COVID en los próximos meses va a ser en los pacientes que nunca se vacunaron porque no pudieron o porque no quisieron. Así que esos pacientes que tomaron una decisión o porque no pudieron van a tener que cuidarse el doble, ¿no es cierto? Son dueños, tienen la libertad, este es un país democrático, de elegir si quieren o no quieren la vacuna, pero tienen que tomar muchos recaudos para no contagiarse.